Hola mis amigos de 3 AM Radio Adventista Online, un grato placer para mí quien les habla, Luis Corsino, que nos encontremos en esta ocasión nueva vez para seguir tratando asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. Definitivamente todo lo que encierra a Dios, a Jesucristo y su sacrificio en la cruz tiene que ver con nuestra salvación, aunque mucha gente no quiera verlo de esa manera. Dicen, oh, esto es de salvación, esto no es de salvación, esto es de doctrina, esto no tiene que ver con doctrina. Pero lo cierto es que todo está relacionado. No podemos tomar una cosa sin y dejando fuera la otra, o solamente tomando la parte que nos conviene a nosotros y dejando fuera aquellas que no nos convienen. Dentro de ese mundo, dentro de ese ambiente, dentro de esa esfera, entonces estaremos hablando de algo que es bien controversial para muchos de nosotros los cristianos, ah, que venimos del mundo y observábamos ciertas fiestas. Entonces venimos a la iglesia y continuamos observando las mismas cosas y haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Cuando el Señor nos ha llamado del mundo para que nosotros abandonemos todas las cosas que hay en el mundo. Vamos a estar hablando acerca de las fiestas de la Navidad, todo lo que implica dentro del mundo cristiano desde el punto de vista de la palabra de Dios. Aunque también debo reconocer que voy a tocar ciertas citas de la hermana White. Voy a hacer algunos comentarios acerca de la hermana White en cuanto al tema de la Navidad. Volvemos en un momento. Bien, dentro de los textos de la Biblia, dentro de los escritos sagrados de la palabra de Dios, ciertamente no hay un texto como hablamos en los cumpleaños, no hay un texto alusivo a la Navidad. Podemos buscar muchas referencias acerca del nacimiento de Jesucristo. En Isaías, que habló acerca del nacimiento de Jesucristo, de Mateo y de Lucas, que hablaron acerca del nacimiento de Jesucristo, fueron los únicos dos evangelistas que hablaron acerca del nacimiento de Jesucristo. Aunque debo reconocer que no lo hicieron desde el punto de vista cronológico de establecer una fecha del nacimiento de Jesucristo, sino más bien de su cumplimiento profético, de su línea ascendente dentro del judaísmo y dentro de la línea del judaísmo, dentro de su genealogía davídica. Entonces, en vista de eso, y fuera de esos textos, no hay ninguna otra parte en la Biblia donde nosotros podamos encontrar eh, textos que hablen acerca de la Navidad. No existe esa palabra en la Navidad. Definitivamente no la encontramos allí. Ahora, no por eso podemos decir que si no se encuentra expresamente en la Biblia, es un concepto que nosotros deberíamos de rechazarlo rotundamente, porque si es así, entonces la Trinidad deberíamos de tumbarla de paso porque no se menciona la palabra Trinidad en la Biblia. Sin embargo, creemos en que hay tres personas y que esas tres personas están dentro del concepto de lo que es el triuno o Trinidad. Por lo tanto, si aunque Navidad no exista en los registros bíblicos, no podemos descartar el hecho de la Navidad. Ahora, ¿qué es la Navidad? La Navidad simple y sencillamente es la celebración del nacimiento de Jesucristo, de acuerdo a la Iglesia Católica y a todo aquel que celebra la Navidad. Ellos dicen estar celebrando el nacimiento del niño Jesús. Ahora bien, si nosotros en el video anterior, en los videos anteriores, hemos establecido que como cristianos nosotros no deberíamos celebrar cumpleaños porque son fiestas paganas no registradas en la Biblia, no solamente en el contexto de que no se dice la palabra cumpleaños, aunque sí se menciona en Génesis, cuando el faraón, cuando se menciona también en Juan y cuando se celebra, cuando se menciona también en Job, cuando está hablando de Job y los hijos de Job, sino que cada vez que esos acontecimientos sucedieron, nada tenían que ver con el pueblo de Dios.
en una manera directa no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, porque en la historia de José estábamos celebrando el cumpleaños del faraón, no de José, no del patriarca Jacob, no de ninguno de la familia de Jacob. Era una celebración completamente pagana y ya hablamos de eso en un video anterior. En el otro caso de Job, entonces estamos hablando de la celebración de cumpleaños de sus hijos, no de Job, sino que sus hijos seguían las tradiciones del pueblo en donde estaban y se iban a celebrar durante todo el año la fiesta de cumpleaños de cada uno de ellos y sucedió otra tragedia. Y luego entonces venimos al caso de Juan. Pero cuando nosotros salimos de esos tres pasajes de la Biblia, no encontramos ningún lugar en donde se hable de un cumpleaños celebrado por uno de los patriarcas, por uno de los profetas, por Jesús, por los discípulos y por ningún otro que siguió hasta cierto tiempo en la Edad Media, que luego vamos a hablar de eso cuando estemos hablando de la parte histórica del nacimiento de Jesús, que tiene también que ver con el cumpleaños. Recuerden que la natividad es el nacimiento del niño Jesús. Bien, entonces, cuando nosotros nos sumergimos en la Biblia, definitivamente no vamos a encontrar ningún texto alusivo al nacimiento ni a la celebración de ningún cumpleaños, de ningún natalicio, de ningún profeta, apóstol, patriarca, ni nadie que se mencione dentro del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, la pregunta que me surge a mí en este momento es, ¿por qué entonces los cristianos de hoy en día están tan empeñados en celebrar la Navidad? Sería la pregunta. Porque si nosotros vamos a seguir los lineamientos del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y dentro de esos parámetros, dentro de esos principios, dentro de esa doctrina, dentro de esas costumbres, no se encuentra ninguna de esas cosas, ¿por qué nos empeñamos hoy en día en nosotros celebrar un acontecimiento que nada guarda relación con nuestro Señor Jesucristo? O bueno, si el nombre dice Navidad, Navidad es el nacimiento del niño Jesús y así lo celebramos. Pero cuando usted se pone a analizar y a ver lo que se celebra hoy en día, todo está muy lejos, muy distante a lo que debería ser la celebración del niño Jesús. Si en algún caso debiéramos de celebrarlo. Porque Jesús, en el niño Jesús, no está presente en ninguno de los casos, ni en ninguna de las casas donde se celebra la Navidad. Y dirían, bueno, pero es que tú eres muy exagerado, ¿cómo tú puedes decir eso? ¿Cómo tú puedes afirmar eso? Bueno, el problema es que cuando tú vas a una celebración de la Navidad en cualquier casa, tú vas a ver cualquier cosa menos la adoración al Señor Jesús. Tú vas a ver mucha comida, mucha bebida, muchos regalos y mucha exaltación al yo. Y la Biblia me dice que nada de eso, donde abunda eso, el Señor no está. Tan simple como eso. Entonces, no veo ni entiendo por qué los cristianos de hoy en día se empeñan en decir que la Navidad nosotros podemos celebrarla. Bueno, dentro del mundo adventista tenemos un gran conflicto porque hay muchos helenistas, y no es que yo esté en contra de Elena White, creo en Elena White, estudio sus libros, sus escritos, la considero una profeta del Señor para los tiempos del fin, y no tengo nada en contra de la hermana White. De hecho, la leo mucho, la leo bastante, siempre que me concierne algún tema y ella tenga algo que decir y aclarar en cuanto a ese tema. Pero cuando he leído los escritos de la hermana White en cuanto a lo que es la Navidad, sus conceptos son muy ambiguos. Ella no apoya la Navidad, pero tampoco la niega. O sea, ella no dice, no, celebre la Navidad. No. Alguien dice en el que escribe, no sé, no me fijé si lo decía, pero el que escribe en la página de recursos bíblicos, voy a buscarlo para no hablar de memoria. Bien, en recursos bíblicos
hay un tema que ellos tienen acerca de la Navidad. Dice el título general, la verdad acerca de Helen White y la Navidad. Y lo primero que comienzan es, vamos a decir, futigando, condenando y enjuiciando a aquellos que se oponen a la celebración de la Navidad. Y esto es lo que textualmente dicen. En el mes de diciembre, algunos grupos independientes y otros con tintes de disidentes traen el mismo problema a nuestras iglesias. La Navidad es una de festividad pagana. Eso es lo que dicen esa gente. No debemos poner árbol de decoraciones navideñas en las iglesias, entre otras cosas. Y tratan de poner el asunto como un asunto de doctrina, porque estos maestros, entre comillas, creen tener el derecho de imponer pruebas de discipulado y parámetros de salvación que no están contenidos en las escrituras o en los testimonios. Yo creo que el que escribió en Recursos Bíblicos, que antes se llamaba Recursos Adventistas, y le hicieron cambiar ese nombre porque estaban utilizando el nombre adventista, tuvieron un problema con ellos, con la justicia, y debieron de cambiar el nombre a Recursos Bíblicos por no estar autorizado por la iglesia adventista a utilizarle el nombre adventista del séptimo día. Por ahí comenzamos. Pero ellos llaman a quienes se oponen o a quienes nos oponemos a la celebración de la Navidad, nos llaman disidentes y problemáticos, que traemos problemas a la iglesia simplemente por el hecho de querer educar a la iglesia, de querer llevar a la iglesia a un estado de pureza en la cual no se encuentra en este momento. Apocalipsis dice, el Señor, salid de medio de ella, pueblo mío. Cuando está hablando de ella, ¿de quién está hablando? Está hablando de Babilonia, es de una confusión. Él nos está llamando a salir de la confusión, no tanto de la iglesia protestante o de la iglesia católica, apostólica y romana. No, no, no. Está mal interpretado el texto. Él está hablando de la gran Babilonia y está llamando a su pueblo a salir de Babilonia. Y Babilonia en la Biblia lo que se entiende es que es un lugar de confusión. Cuando tú estás en confusión, no importa dónde tú estás en Babilonia. Puedes estar en la iglesia adventista, hermano, y aún así estar confundido. Lo que hacen esos grupos independientes y esos grupos disidentes, que no los defiendo tampoco porque no pertenezco a ninguno de ellos, ni me considero, no me sirve ese sombrero, pero sí entiendo que hay muchas cosas que ellos dicen que son ciertas, pero que no convienen a la mayoría porque la mayoría quiere seguir haciendo las cosas que hace el mundo. Léanse Apocalipsis, dice, salid de medio de ella, pueblo mío. Tienen que salir de la confusión. De la única manera de salir de la confusión es estudiando la palabra de Dios. La hermana Juay habló siendo inspirada por el Espíritu Santo y eso yo lo creo. Pero de ahí a que ella establezca que podemos celebrar la Navidad, ella no lo hizo. Aunque tampoco dejó de decirlo, porque ella dio su opinión sobre lo que es una celebración de la Navidad y no necesariamente tiene que haber sido que el Espíritu Santo, el Señor, se lo dijera a ella. Porque Natán, cuando habló con David sobre el templo, el Señor hizo que se devolviera para decirle a David que dijera que él no iba a construir el templo porque eso no lo había dicho él. Lo había expresado Natán de su propio peculio. Le dio la autorización a David de construir el templo. El Señor lo devolvió y le dijo, mira, ve y dile que no va a construir, él no va a construir el templo. Pablo en muchas ocasiones escribió, esto lo digo yo, no el Señor, porque él daba su opinión sobre lo que él entendía. Y eso no quiere decir que tajantemente tiene que ser de esa manera. Lo que pasa es que estamos estudiando la Biblia como muchos protestantes. Estamos subrayando la parte que no nos conviene, y estamos dejando aquellas que nos convienen. Solamente Pedro mata y come y lo demás lo sacamos del mapa. No, léanse todo. Y cuando ustedes lean la hermana White, entonces lean la Biblia. Yo quiero que la gente de recursos bíblicos me digan a mí en qué cita de la Biblia ellos se apoyan para decir cosas semejantes. Ahora, yo sí le puedo dar cita bíblica para decir que eso que están haciendo está en contra de lo que dice la Biblia.
Muchos dirán, no, pero la hermana White dijo que podíamos poner árboles, que podíamos poner. Yo no he visto el primer árbol con $100 enganchado en ninguna iglesia. Yo no he visto el primer árbol con una estufa y con una nevera, con una frisa, con cosas que vayan para la gente pobre. Lo que veo es árboles adornados con bolitas, con lucecitas y cosas así. Ella no habló de eso. La hermana White dijo, sí, no, es difícil uno poder deshacerse de las fechas de esos eventos y de las celebraciones del mundo. No podemos porque nosotros todavía estamos aquí en el mundo y todo lo que se hace aquí nos afecta a nosotros y nosotros tenemos que vernos involucrados de una manera u otra. Ahora, ¿qué es lo que ella recomienda? Si van a hacer algo, bueno, no lo hagan como el mundo, porque ella lo que recomienda, porque yo no veo que los padres hacen la que le recomienda la hermana White en una de sus citas, que se la voy a leer en un momento, de agarrar y durante la fiesta de la Navidad, en vez de estar comprándole Nintendo, Game Boy, cosas de videos virtuales, tenis carísimos, ropa cara, prendas y cosas así, ¿por qué entonces no hacen la recomendación que le dé la hermana White y agarran todas esas cosas que ustedes compraron, las devuelven, van a la librería de la ABC en cualquier parte del mundo y le compran un buen libro como Historias que construyen el carácter? No he visto el primer padre que agarre en diciembre, el día de Navidad, y ponga debajo del árbol un paquete de libros que diga Historias que construyen el carácter. Pero sí veo cajas de regalo, vestidos como pijama, con un gorrito de Santa Claus, y todos los alusivos a la Navidad, tirándonos fotos, subiendo en las redes, incluyendo a los ministros. Entonces, me van a decir a mí que los disidentes y que los revoltosos están equivocados. Me van a decir a mí que la Biblia está equivocada. El Señor condenó al pueblo de Israel por estar haciendo celebraciones a los dioses ajenos, a dioses que no eran de él, a estar haciendo tortas y a estar celebrando festividades de mes en mes, a la diosa de la luna, hasta Artea, Semíramis, a como ustedes quieran llamarla, a la diosa del cielo. El Señor condenaba al pueblo por eso y lo mandaba al exilio por eso. Y llegaba al pueblo y comenzaba a eliminarlos. Ah, bueno, lo que pasa es que la hermana White, sí, la hermana White, pero ¿qué me dice la Biblia? Cuando un, uno de los que apoyan las festividades, incluyendo la Navidad, me pueda mostrar a mí con la Biblia, no con los escritos de la hermana White, porque yo le tengo una respuesta para eso. Con la Biblia, que me pueda demostrar a mí con la Biblia que yo debo, como cristiano, seguidor de Jesucristo, celebrar la Navidad. Y no solamente como seguidor de Jesucristo, sino como adventista del séptimo día, que yo puedo y debo celebrar la Navidad. Que me demuestre alguien y yo me callo la boca de que se debe celebrar la Navidad dentro de las iglesias y dentro de nuestra casa, porque hay quienes dicen, bueno, pero en la iglesia, ok, pero en su casa hagan lo que quieran. El hermano, el cristiano que celebra la Navidad en su casa está haciendo lo mismo, está sirviéndole a otros dioses, está celebrando a otros dioses. Jesucristo no nació un 25 de diciembre y eso lo sabe todo el adventista del séptimo día. Pero, ¿qué pasa? Las piedras hablan más fuerte y son más autoritarias en el momento de establecer el origen de la Navidad como una celebración pagana. Pueden buscarse a History Channel, National Geographic, Discovery Channel. Pueden buscar cualquier página de historia que tenga que ver con historia y todas esas cosas. Y ellos van a ser categóricos en decir y en reconocer que la Navidad es una fiesta completamente pagana, que fue cristianizada en el año 325, en el siglo IV fue cristianizada, celebrándose como todo en la vida de manera muy sencilla al principio.
agosto se celebraba el nacimiento del niño Jesús, pero ¿por qué el 25 de diciembre? Si ustedes estudian la historia del faraón, cuando se celebra el cumpleaños del faraón, se celebra un 25 de diciembre. La celebración de Nimrod, un 25 de diciembre. La celebración de Mitra, un 25 de diciembre. Qué conveniente que entonces Jesús hayan elegido la fecha del 25 de diciembre para nacer. Que hayan puesto a Jesús en el solsticio de invierno a celebrar el 25 y hayan puesto a Juan a celebrar en el solsticio de verano en junio 25. Qué coincidencia que durante los días más cortos, cuando el sol es vencido por las tinieblas, es cuando Jesucristo comienza a resucitar o resucita después del tercer día. Vernon Maxwell, él habla mucho acerca de eso y él es un gnóstico. ¿Entiende? Entonces, no engañen a la población cristiana. No le engañen, no la mantengan en una oscuridad. El Señor va a demandarle cada uno de nosotros por la luz que hemos recibido. Y cuando nosotros recibimos la luz y recibimos la verdad sobre un tema, tenemos que hablarle a la gente sobre esos temas. Que usted quiera hacer lo que usted quiera, es su problema, amigo. Es su problema. Pero no engañe a la población cristiana diciéndole que la Navidad no tiene nada de malo cuando tiene todo de malo. La hermana White reclama acerca de la glotonería, acerca de la borrachera, acerca del despilfarro de dinero que se hace en esos días. Mucha gente coge prestado, se endeuda para hacer cosas en esos tiempos, para entonces después todo el resto del año estar trabajando para pagar deuda. ¿Ustedes creen que el Señor va a bendecir algo así? ¿Ustedes creen que el Señor va a sancionar algo así? Mira, cuando Jesús se encontraba aquí en la tierra y los fariseos querían ver y condenar a Jesús acerca de siempre lo que él decía, le hicieron una pregunta. Maestro, ¿es lícito dar carta de divorcio a su mujer para deshacerse de ella? ¿Qué fue lo que le contestó el Señor Jesús? Él le dijo, en el principio no fue así. Pero por la dureza de su corazón, Moisés permitió. Fíjense lo que dice Jesús. Yo voy a buscar la cita para leerla textualmente y no estar hablando de mi cabeza, sino que yo pueda confirmar con la Biblia lo que estoy diciendo. Bien, en Mateo 9 se encuentra esa historia, también en Lucas 10, en Marcos 10 y en Lucas 16 se encuentra la misma historia. Pero yo voy a leer desde Marcos, desde Mateo, capítulo 19. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, o sea, los discípulos, los fariseos le dijeron, ¿por qué pues? Porque Jesús le está diciendo que era en el principio. Le está diciendo, le está aclarando qué fue lo que el Señor estableció como norma en el principio de la creación. Ahora ellos le están diciendo qué fue lo que dijo Moisés. Porque Moisés mandó a dar carta de divorcio y a repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, hay algo bien interesante en este texto, porque Jesús es que está respondiendo. Ellos están debatiendo si un hombre, por la razón que sea, entonces puede divorciarse de su mujer y el Señor le establece. Él no le da respuesta. Él le dice a ellos cómo el Señor estableció el matrimonio en el principio, pero ellos le vienen a refutar al Señor con algo que hizo Moisés. Y el Señor, es interesante la respuesta que da, porque dice, por la dureza de vuestro corazón,
Moisés, no él. Porque si hubiese sido él, Jesucristo, cuando hablaba con Moisés allí en el desierto, él le hubiese dicho, yo le permití a Moisés en ese momento darle carta de divorcio. Ahora, él no dice eso. El texto no dice eso, ni lo sugiere siquiera. Él echa toda la responsabilidad sobre Moisés. Moisés, por la dureza de vuestro corazón, permitió repudiar a vuestras mujeres. No fue autorización del Señor. Por eso él le dijo más adelante, al principio no fue de esa manera. Hay cosas que el Señor permite que un profeta pueda decir, no porque él la dice, sino porque en ese momento es conveniente probablemente, que no creo que sea la razón. Pero el Señor no refutó a Moisés, ni mandó a decirle a Moisés, no, 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 cambia eso, dale para atrás, como decimos nosotros los dominicanos, dale para atrás eso, devuelve eso. No, no, el Señor lo dejó. El hecho de que la hermana Juárez haya dicho que no es ningún pecado que nosotros podamos poner un árbol en la iglesia, que podamos poner regalos en el árbol, que celebremos la Navidad conforme a nosotros, no al mundo, no necesariamente significa que el Señor haya aprobado eso. No necesariamente. Y ya lo comprobé con Moisés y con el rey David. Casos en que el Señor, aunque los profetas dijeron, el Señor no lo aprobó. Claro, con Moisés el Señor lo desaprobó cientos de años después. Con David fue en el instante, porque en ese momento él no quería que David construyera el templo con sus manos ensangrentadas. Entonces, por el hecho de que la hermana White haya dicho lo que haya dicho, que no aprobó nunca la celebración de la Navidad, sino que por la dureza del corazón de las personas que insistían, como el día de hoy, que insisten, no solamente miembros de iglesia, lo hacen los altos dirigentes como ancianos, como pastores, como los dirigentes de las conferencias. Prácticamente toda la cristiandad está involucrada en esa fiesta. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ella en todo momento nos está diciendo a nosotros que no deberíamos de involucrarnos en asuntos paganos. Cada vez que el pueblo se involucraba en asuntos paganos, terminaban con una matanza de parte del Señor. Léanse la Biblia, mis hermanos. Léanse la Biblia. No soy yo, es la Biblia que lo dice. Cuando el Señor, cuando las mujeres de Israel comenzaron a ir a donde las hijas de Moab, el Señor hizo un desastre con todos. Dina, cuando comenzó a ir a donde estaban las hijas de Siquén, terminó con un serio problema y con una matanza en esa ciudad. No a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel a esa gente. Una matanza increíble que tuvo que irse Jacob de ese lugar porque fue una matanza horrible lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzaba a involucrarse con los demás pueblos, a acoger sus costumbres y el Señor comenzaba a hacer limpieza en el pueblo. Y en esa de Peor dice que 25,000 príncipes de las tribus de Israel murieron en ese día. Hoy en día nadie ha muerto por celebrar la Navidad, pero ciertamente el Señor tomará su venganza en su momento. Ah, pero por celebrar la Navidad, no, no es el hecho de celebrar la Navidad. Ese no es el problema. El problema es desobedecer al Señor. El problema no es la Navidad, porque no, ¿quién le dijo a usted, hermano, que celebre la Navidad? ¿En qué parte de la Biblia le dice, le sugiere, le recomienda que celebre el nacimiento de Jesucristo? ¿Qué parte de la Biblia dice que usted haga una inversión en diciembre de tantos recursos para complacer al mundo y para parecerse al mundo y estar a par con el mundo? El Señor los bendiga, mis hermanos. Puede que usted no esté de acuerdo con mi comentario, pero eso no implica que lo que yo estoy diciendo esté de acuerdo con la palabra de Dios. No soy un disidente, soy miembro de la Iglesia Activa aquí en el estado de Rhode Island,
en Providence, en el estado de Rhode Island. No tengo un grupo aparte, tengo mi propio ministerio sustentado por mí mismo, nadie me ayuda. Y eso me da la libertad de yo poder hablar y decir, no lo que yo quiera. Quisiera decir lo que yo quiera, pero tengo que sujetar mi lengua. Pero sí debo decir lo que el Señor me autoriza a decir por la investidura que me dio el día en que yo me bauticé y fui llamado a ser su discípulo y a ser su testigo y a decir las cosas que tengo que decir de acuerdo a la ley y al testimonio, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Así dice la palabra de Dios. Cualquiera que hable fuera de ahí está hablando mentira, sea quien lo diga. Dios los bendiga, mis hermanos. En la próxima vamos a estar hablando de la parte histórica que tiene que ver con la parte pagana, con la parte histórica de la celebración de la Navidad y todos sus elementos. Vamos a tratar de abarcar todos sus elementos. Dios los bendiga, dejen sus comentarios a favor o en contra. Pueden seguirme aquí en YouTube, pueden seguirme en Facebook y pueden seguirme en Instagram también. En esos 3 lugares, además también estoy en Twitter. Pero en las principales locaciones, plataformas donde estoy posteando muchos videos, es tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram. Ahí pueden encontrarme, pueden refutar todos los comentarios, pueden poner las citas que ustedes entiendan que afirman o que apoyan el hecho de la celebración de Navidad. Mientras tanto, yo me apoyo en lo que dice la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bye.